Daredevil Born Again está de regreso para una segunda temporada que promete ser absolutamente explosiva. Un año después del regreso oficial de Matt Murdock y Wilson Fisk al primer plano del MCU, muchos fans esperan a Marvel con muchas expectativas. De hecho, uno de los personajes más populares del universo Marvel en la televisión ha tenido altibajos en su integración al universo cinematográfico. Primero apareció junto a Peter Parker como su abogado, y luego fue enviado a diferentes lugares, aquí y allá en varias series, no siempre de la mejor manera, antes de finalmente tener su regreso a lo grande en su propia serie, una especie de reinicio suave después de Netflix que en realidad continuaba la historia del arco de los Defensores. Pero un regreso que no estuvo exento de críticas, ya que la primera temporada tuvo una producción muy complicada. Cuando la mitad de la serie ya se había filmado, estalló la huelga de guionistas y actores. Un momento crucial para el MCU, ya que Kevin Feige, jefe de Marvel, y Bob Iger, director general de Disney, aprovecharon para dar un 180 grados con el fin de intentar salvar al MCU de un naufragio anunciado. Es simple, gran parte de los equipos creativos de la serie fue reemplazada por un nuevo showrunner. Eso nos dio una primera temporada enferma e inconsistente, con la consecuencia de una promoción engañosa que frustró mucho a los fans. Sí, solo el primer episodio y el final de la temporada fueron dirigidos por el nuevo equipo, todo lo demás fue reciclado de la primera dirección. La serie resultó ser claramente inconstante y a veces, seamos honestos, decepcionante. Pero Darius Kardapan, el nuevo showrunner, nos promete que esta segunda temporada está a la altura y lanza un Daredevil muy al estilo clásico que debería encantar a los fans. Pero antes de adentrarnos en esta segunda temporada, que marca el regreso de Jessica Jones y seguramente de Luke Cage y Danny Rand, necesitamos más que nunca refrescar la memoria y repasar todo el lore callejero de Nueva York. En este video vamos a repasar juntos toda la historia de los Defensores, con un pequeño resumen de Born Again temporada 1, pero también mis predicciones sobre esta temporada 2 y cómo podría llevarnos a una temporada 3 completamente loca. Por eso, juntos, entramos en la zona de spoilers, la zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu abogado de lentes rojos favoritos. Intro. Daredevil, sin miedo. Me imagino que si estás aquí, ya conoces al héroe, al menos al del MCU. Pero nunca se sabe si no es el caso. No, aquí no vamos a hablar de la versión interpretada en 2003 por Ben Affleck, sino de la que inició Netflix en 2015. En ese entonces, Marvel no tenía una plataforma de streaming como Disney, más así que todas las series de Marvel Televisión estaban repartidas en varias plataformas. Netflix adquirió entonces en 2013 los derechos de los héroes Street Level para desarrollar su propio universo, y fue un éxito rotundo, al menos hasta que fue cancelado. Una sorpresa después de una tercera temporada de Daredevil, que fue aclamada entre todas las series de Marvel. Una cancelación directamente relacionada con el plan de Marvel de desarrollar su futura plataforma, Disney+, pero también con los enormes costos asociados a la explotación de la licencia para Netflix. Como consecuencia, estos personajes desaparecen totalmente de la circulación por razones legales, ya que Marvel no tiene derecho a usarlos durante 24 meses después de la cancelación. Por eso no volvimos a ver a Matt Murdock antes de su cameo en Spider-Man, Sin Camino a Casa en 2021. Pero volvamos al origen, con Daredevil. En 2015, en el oscuro barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York, encontramos a Matt Murdock. En una iglesia católica, se confiesa con el reverendo Lantum y le anuncia que está a punto de hacer algo malo. No busco penitencia por lo que he hecho, padre. No estoy pidiendo perdón por lo que estoy a punto de hacer. La religión es realmente uno de los pilares del personaje de Daredevil. Su relación con Dios forma parte de los tormentos que lo atormentan, él que lucha por contener sus demonios. Porque una vez que cae la noche, el futuro abogado se convierte en el hombre de negro. Investiga una red de tráfico de niños de manera contundente. A pesar de su condición de ciego, Matt sufrió en su infancia un accidente que cambió su vida. Al intentar salvar a un transeúnte, queda cegado por un producto químico que le permite desarrollar sentidos hiperdesarrollados. Así compensa la pérdida de la vista con una percepción de radar por sonido. Es criado por su padre, Jack Murdock, un boxeador capaz de aguantar todos los golpes sin jamás caer noqueado. Una cualidad que le costará la vida, ya que es asesinado por negarse a dejarse caer en una pelea arreglada. Matt termina entonces en un orfanato, heredando la rabia y la abnegación de su padre. Luego es acogido por Stick, un maestro de artes marciales implacable, también ciego, quien lo entrena para una guerra oculta antes de abandonarlo brutalmente. Matt crece entonces en una violencia inaudita, dividido entre la religión y un sentido de la justicia casi obsesivo. En el presente, Matt abre su despacho de abogados con su amigo Foggy, Nelson y Murdock. Su primer caso ya es sumamente delicado. Defienden a Karen Page, una secretaria que fue engañada y acusada injustamente de asesinato. Después de descubrir una vasta red de malversación de fondos dentro de la empresa Union Allied, nos enteramos de que esta compañía hizo su fortuna obteniendo ilegalmente los contratos de construcción de Nueva York.
Después del ataque de los Chitauri, una empresa fachada que en realidad oculta una red mafiosa enorme, en Hell's Kitchen, en la cima de este imperio criminal se encuentra Wilson Fisk, alias el Jefe, una figura en la sombra del crimen organizado en Nueva York. Descubrimos que ha formado una alianza frágil con varias organizaciones criminales. La mafia rusa de Vladimir Ranskov, los yakuza de Nobu, las triadas chinas de Madame Gao y el financiero Lee Landersley. Fisk es el reflejo oscuro de Matt, dotado de la misma rabia interior. Él también tuvo una infancia traumática, con un padre violento al que terminará asesinando a martillazos. Un trauma que le causará graves trastornos psicológicos y una violencia extrema. Pero volvamos a Karen Page. En este caso de asesinato, todo parece acusarla a ella. Sin embargo, Matt, gracias a sus habilidades, entiende que ella dice la verdad, así que acepta defenderla, tanto como abogado como justiciero. Karen se une entonces al bufete como voluntaria y continúa su investigación sobre Union Allied junto al periodista de investigación Ben Urich, un hombre que Fisk terminará mandando asesinar. Ben Urich, de hecho, es el tío de Bibi Urich, la periodista que dirige el medio digital The Bibi Report en la primera temporada de Born Again, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Por su parte, Matt continúa su investigación sobre el tráfico de niños y ataca directamente a la mafia rusa, un fracaso rotundo que lo lleva a los brazos de Claire Temple. Tanto en los cómics como en el MCU, ella es la enfermera nocturna, la que cura a los héroes de nivel callejero de Nueva York. Pero Matt no se rinde y vuelve a la pelea, lo que nos lleva a una de las escenas más memorables de las series de Marvel, la escena del pasillo donde golpea a una banda de la mafia rusa. Una acción que le permite salvar a un niño, pero que no será sin consecuencias, ya que los rusos secuestran a Claire. Para llegar a Matt, que no es una buena idea, de nuevo, Matt los va a destruir. Esto lleva a la mafia rusa, acorralada, a pedir la ayuda de Wilson Fisk. Solo que Fisk, por su parte, acaba de conocer a Vanessa. Más temprano, en una galería de arte, el brutal jefe de la mafia queda fascinado por un cuadro completamente blanco. Un cuadro que le recuerda la pared que su padre lo obligaba a mirar mientras golpeaba a su madre. Es ahí donde conoce a Vanessa, la dueña de la galería, una mujer refinada con la que en principio no tiene nada en común, pero de quien se enamora perdidamente. Y es durante su primera cita que los rusos vienen a interrumpirlo. Ahora bien, hay algo que nunca se debe hacerle al Qaid: avergonzarlo. Me avergonzaste frente a ella. Así que él mismo se encarga de castigar a uno de los jefes de la mafia, haciéndole la cabeza mucho más ligera a golpes de puerta. Este evento empuja a los rusos y a Daredevil a aliarse contra Fisk, pero rápidamente caen en la trampa del Qaid, quien siempre va un paso adelante. Organiza una serie de atentados con bombas para eliminar a sus enemigos y le echa la culpa al justiciero sin miedo, quien ahora es buscado por la policía. Es el primer enfrentamiento real entre los dos némesis. Entonces entendemos la magnitud del poder de Fisk. Un testigo ruso dispuesto a hablar es ejecutado en plena sala de interrogatorio por un policía corrupto, precisamente por orden de Fisk. Matt se cruza de nuevo con Stick, su antiguo maestro. Sale a cazar al Black Sky, un arma humana venerada por la organización secreta. La Mano en los cómics. La Mano es una secta milenaria de ninjas que venera a un demonio llamado la Bestia, una entidad capaz de poseer avatares, entre ellos el Black Sky. La Mano también posee el secreto de la resurrección, lo que les permite devolver la vida a estos ninjas, una y otra vez, pero aquí el Black Sky es solo un niño. Y a pesar de los intentos de Matt por detenerlo, Stick, extremadamente pragmático, lo asesina. Esto desata la ira de Nobu, jefe de los Yakuza y temible asesino de la Mano. Después de una pelea extremadamente violenta, Matt logra vencer a Nobu, mientras descubre que Fisk lleva un traje blindado. De regreso en casa, Matt se desmaya y Foggy descubre su doble identidad. Matt ya no tiene opción, asume plenamente su papel y se dirige. Melvin Potter, el hombre que diseñó la armadura de Fisk. Él le fabrica entonces un traje, el símbolo mayor de Daredevil, el diablo de Hell's Kitchen. Mientras tanto, Fisk sigue moviendo sus piezas y revela su verdadera naturaleza a Vanessa, quien decide aceptarlo completamente. Después del artículo de Ben Urich, Fisk se presenta en los medios como una víctima y expone a Daredevil como un criminal. Pero cuando un policía corrupto finalmente acepta testificar en su contra, una ola masiva de arrestos sacude a la policía de Nueva York. Hasta llegar al propio Fisk, quien logra escapar, pero el nuevo Daredevil lo alcanza. Los dos hombres se enfrentan en una pelea brutal, y Matt termina entregándolo a la policía. El rey del crimen está en prisión, y Hell's Kitchen ha encontrado a su protector. Bueno, me parecía importante realmente entrar en los detalles de esta primera temporada, ya que es fundamental para todo el universo Street Level de Marvel, es la que sienta las bases de todo lo que vamos a hablar más adelante. Pero para lo demás, obviamente tendré que hacer elecciones más estrictas para que este video no dure 4 días. Punisher, el choque ideológico, temporada 2, Wilson Fisk está tras las rejas. Y Hell's Kitchen está sumida en una guerra territorial entre la mafia irlandesa, los cárteles mexicanos y los motociclistas de Dogs of Hell.
Una dinámica violentamente interrumpida por la llegada de un nuevo actor, Frank Castle, alias el Punisher, excomando de las Fuerzas Especiales. Su familia fue asesinada durante un tiroteo que involucró a varias pandillas, y desde entonces ha jurado exterminarlos. Bueno, aunque después sabremos que se trata de un complot orquestado por su antiguo instructor de la CIA y su mejor amigo, Billy Russo, a quien va a enfrentar en sus propias series. Búscalos, va a ser lo mismo para ti. Cuando veas tu cara fea y destrozada, vas a recordar lo que hiciste. Lo vas a recordar ahora. Mientras el despacho Nelson y Murdock se ve involucrado en este caso, Daredevil confronta a Punisher. Castle entonces le dispara una bala en la cabeza a quemarropa, hombre. Salvado por su casco, Matt se despierta encadenado en la azotea de un edificio. Los dos justicieros tienen ahí una discusión fundamental sobre su visión de la justicia. Castle sostiene que su método es el único eficaz para luchar contra la reincidencia. Que este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Eso es lo que pienso. Creo que tú y yo somos iguales, solo que yo hago la única cosa que tú no puedes. Tú los golpeas y se levantan, yo los golpeo y se quedan abajo. Mientras que Murdock sigue creyendo en la redención y en el sistema judicial. Yo no mato a nadie. ¿Por eso crees que eres mejor que yo? No. ¿Por eso crees que eres un gran héroe? La gente no tiene que morir. Tú crees eso. Yo creo que no es mi decisión y tampoco es la tuya. Más tarde, Frank es capturado y torturado por la mafia irlandesa. Daredevil interviene y lo salva. Luego logra convencerlo de entregarse a la policía. Su caso es retomado por Nelson y Murdock, quienes intentan evitarle la pena de muerte. Pero la audiencia rápidamente se convierte en un fiasco. Frank pierde el control y explota literalmente en pleno tribunal. Anota a las personas que maté. Quiero que sepas que lo haría todo de nuevo. Cualquier escoria. Cualquier pedazo de basura, cualquier maldito gusano que eliminé, lo hice porque me gustó. Al diablo lo amé. Me llamas el castigador, ¿no es así? El gran y temido castigador. Finalmente es encarcelado en la misma prisión que el rey. Fisk entiende rápidamente que puede usarlo y lo manipula para que elimine a uno de sus enemigos dentro de la prisión, antes de intentar él mismo asesinarlo. Pero estamos hablando aquí del castigador. Fisk se da cuenta entonces de que puede convertir a Frank en un arma real. Ve en él una oportunidad perfecta para eliminar a sus competidores afuera y organiza su fuga. Mientras tanto, Karen Page investiga la masacre de la familia Castle y descubre que en realidad fue una trampa orquestada por Ray Schonhofer, alias El Herrero, antiguo comandante militar de Frank Castle. Termina por encontrarlo, lo ejecuta y de paso recupera todo su arsenal militar. Y es durante esta investigación que Karen y Frank se acercan. Por su parte, Matt investiga la fuga de Castle y al confrontar a su hijo en la cárcel, lo amenaza directamente con ir tras Vanessa. Y su nombre, vamos, hazlo. A partir de ese momento, ya no es simplemente el jefe contra Daredevil, sino Fisk contra Murdock, aunque Fisk todavía no hace la conexión entre las dos identidades del justiciero. Al mismo tiempo, el amor de juventud de Matt reaparece. Elektra Natchios, fiel a sí misma, sigue siendo una muy mala influencia para él. Ella lo arrastra a una investigación contra la corporación Roxxon y juntos descubren el resurgimiento de la mano. Matt entonces descubre los horrores de esta organización milenaria y su explotación de los seres humanos. Juntos se enfrentan a una horda de ninjas, entre los cuales está Nobu, a quien Matt ya había vencido en la primera temporada, pero Nobu ha sido resucitado y es más peligroso que nunca. Stick interviene entonces y revela la verdad. Elektra en realidad es el nuevo Black Sky de la mano. Siempre pragmático, Stick intenta asesinarla para evitar que la secta la recupere, pero Matt se interpone. Al final, todos terminan enfrentándose en una batalla final contra la mano. Stick decapita a Nobu, el castigador cubre la pelea desde otro techo, y Elektra termina sacrificándose para salvar a Matt, pero su cuerpo desaparece y es recuperado por la mano. Por su parte, Matt finalmente le confiesa a Karen su verdadera identidad. Y el despacho Nelson et y Murdock se disuelve, alias Investigación. Jessica Jones, la excelente actriz Kristen Ritter, regresa al MCU. En la temporada 2 de Born Again, ella vuelve a interpretar a la superdetective privada Jessica Jones. Bueno, tal vez no hayan visto esta serie, lo cual es una lástima porque la temporada 1 es una delicia. Pero incluso si la vieron, hay muchas posibilidades de que ya no la recuerden. No se preocupen, el tío Kevin está aquí. Jessica posee una fuerza sobrehumana y la capacidad de saltar distancias muy largas, lo que a menudo se percibe como una forma de vuelo limitado. Sin embargo, ella abandonó la vida de justiciera después de haber sido obligada a cometer un asesinato por Zebediah Killgrave, alias el Hombre Púrpura. Él es el villano principal de la primera temporada. Killgrave es capaz, gracias a un virus que secreta, de doblegar a las personas a su voluntad y hacer que hagan absolutamente todo lo que él quiera. Y es este acto terrible el que finalmente permitió a Jessica liberarse de su control. Consumida por los remordimientos y cayendo en el alcoholismo, entonces abre su despacho de detective privado, alias Investigations, evitando en lo posible cualquier confrontación.
Sin embargo, Kilgrave reaparece cuando Jessica inicia una investigación sobre la desaparición de una estudiante, Hope Slotman, una estudiante que, una vez encontrada, asesina fríamente a sus padres en una comisaría bajo las órdenes de Kilgrave. Convencida de la implicación del hombre púrpura, Jessica entonces se lanza en una persecución obsesiva. También conocemos a Trish Walker, la mejor amiga de Jessica. Antigua estrella adolescente, ahora es conductora de radio. Consciente de la amenaza que representa Kilgrave, no duda en provocarlo públicamente en la radio. Hasta el día en que él envía a un policía, Will Simpson, para matarla. Cuando es detenido por Jessica, Simpson ahora está impulsado por un deseo de venganza. Y entonces comienza a tomar pastillas experimentales que aumentan considerablemente su fuerza a costa de su salud mental. Durante esta serie, Jessica también se acerca a Luke Cage, el hombre indestructible. Los dos desarrollan una relación hasta el momento en que Jessica le confiesa la verdad. Ella, bajo el control de Kilgrave, mató a su esposa. Obviamente, eso crea una tensión. Después de numerosos enfrentamientos cada vez más violentos y perturbadores con Kilgrave, este termina tomando el control de Luke Cage para destruir su propio bar y eliminar a Jessica. No le queda otra opción que dispararle con una escopeta a quemarropa para hacerlo entrar en razón, pero Luke Cage, a pesar de ser conocido por ser indestructible, sufre un grave traumatismo craneal. Jessica lo lleva entonces con Claire Temple, quien no logra atravesar su piel y para salvarlo tendrá que pasar por su ojo. La persecución contra Kilgrave termina finalmente cuando él toma a Trish como rehén. Convencido de que todavía tiene el control sobre Jessica, quiere obligarla a decirle que lo ama. Pero Jessica ahora es inmune a su poder. Ella logra acercarse a él y le rompe el cuello. La maldición se rompe para todas las personas que él controlaba y Jessica finalmente es libre. Luke Cage, el Power Man. Descubrimos a Luke Cage en la serie Jessica Jones. Así que es momento de entrar en su universo, ya que hay muchas posibilidades de que regrese al final de la temporada 2 de Born Again. Y seguramente será un elemento en la temporada 3. Pero les advierto, aquí empezamos a ir al grano. Luke Cage, originalmente Carl Lucas, es un ex policía injustamente condenado en la penitenciaría de Seagate. Sufrió la tiranía de Alberto Rackham, un guardia corrupto que organiza peleas clandestinas a muerte entre prisioneros. Pero cuando se gana la ira del guardia, Luke es golpeado y dejado prácticamente por muerto. El Dr. Noah Bernstein, un investigador que trabaja en un nuevo suero de supersoldado, intenta salvarlo sumergiéndolo en un baño químico experimental. El experimento provoca una mutación genética que le da una fuerza sobrehumana y una piel indestructible. Carl logra escapar y desaparece bajo una nueva identidad, Luke Cage. Tras los eventos de Jessica Jones, se instala en Harlem, donde intenta pasar desapercibido. Tiene dos trabajos pequeños que pronto van a chocar entre sí. Primero en la barbería de Pop, un barbero respetado del barrio, cuyo salón es considerado una zona neutral. Y también en la discoteca del Barón, del crimen local, el Harlem Paradise, dirigido por Cotton Mouse. Pero un trato que sale mal termina afectando a Pop, quien muere durante un tiroteo en su propia barbería. Luke Cage decide entonces salir de las sombras y robar el dinero de los responsables, lo que rápidamente va a causar un gran caos en Harlem. Maria Dillard, la prima de Cotton Mouse y una política influyente, asesina al varón del crimen y hace que culpen a Luke Cage. Recibirá la ayuda de Misty Knight, una investigadora que decide creerle y cubrirlo. Mientras está huyendo, Luke se enfrenta a un nuevo enemigo, Diamondback, un medio hermano que quiere matarlo. Este utiliza una bala Huda, fabricada con una aleación alienígena, capaz de atravesar la piel indestructible de Luke y envenenarlo desde adentro. Una vez más, será salvado por Claire Temple, la enfermera nocturna. Esta temporada explosiva termina con un enfrentamiento entre Luke Cage y Diamondback, quien lleva una armadura exoesqueleto fabricada por Hammer Industries. Luke finalmente logra vencer, pero es arrestado por las autoridades que han dado con su paradero. Después de su fuga de la prisión, Harlem queda ahora a merced de Maria, y Luke Cage regresa tras las rejas, Fist. Al igual que Luke Cage, Danny Rand es sospechoso de regresar para Born Again, aunque nada ha sido oficializado. Ciertamente no es el héroe favorito de los fans, o al menos el actor que lo interpreta realmente no lo es. Pero podría tener un papel importante en el futuro del MCU, así que tomémonos un momento para recordar su historia. 15 años después de la trágica desaparición de su familia en un accidente aéreo sobre el Himalaya, el joven multimillonario Danny reaparece misteriosamente en la sede de la empresa que lleva su nombre en Nueva York. Único sobreviviente del accidente, fue acogido por monjes guerreros de la ciudad interdimensional de Kowloon. Ellos lo entrenaron en artes marciales y él superó la prueba del dragón Chao Lao, convirtiéndose en el nuevo inmortal. Iron Fist, el protector de la ciudad contra la organización de la mano, su enemigo jurado. Los poderes del Iron Fist le permiten concentrar su chi, haciendo su puño absolutamente indestructible y devastador. Obviamente, los nuevos directivos de la empresa no ven con buenos ojos su regreso. Es Danek.
Incluso llegan a internarlo, pero su identidad finalmente es probada por la abogada Jerry Hogarth y Danny logra recuperar las acciones que le corresponden. Así recupera su lugar en el consejo de administración y de paso sus varios miles de millones. Pero Danny descubre rápidamente que la mano ha infiltrado la empresa y la utiliza para inundar las calles de Nueva York con heroína sintética. Entonces Danny se alía con Colleen Wing, una experta en artes marciales directamente afectada por esta invasión de drogas, así como con Claire Temple. Sí, otra vez ella. Para investigar el caso, descubre que la operación está dirigida por Madame Gao, a quien ya conocemos desde la primera temporada de Daredevil. Ella es una de las principales líderes de la mano. De hecho, en ese momento nos enteramos de que Red Hook, el barrio que se convirtió en zona franca por el Kingpin en la primera temporada de Born Again, alberga las actividades de la mano, pero también que está en manos de Rand Enterprise, lo que podría ser importante más adelante. En fin, entonces se va a China para detener la producción de droga y capturar a su jefa, lo que provoca fuertes tensiones tanto dentro de la mano como en Rand Enterprise. Y a partir de ahí, todo se descontrola un poco. El sensei de Colleen resulta ser un líder de la mano, el padre del director general de la empresa en realidad fue resucitado por la mano. Y él fue quien ordenó el asesinato de los padres de Danny. El mejor amigo de Danny, Ha-Kun-Lun, Davos, regresa para acusarlo de haber abandonado la ciudad, y al final todos terminan matándose entre sí. En resumen, al final de la temporada queda un enorme caos, todavía infiltrado por Madame Gao. Danny y Colleen regresan entonces a Kunlun, donde descubren que la ciudad simplemente ha desaparecido, rodeada de cadáveres de ninjas. De la mano, es demasiado tarde. Realmente ha abandonado a los suyos. Así es como termina esta extraña temporada. Como ya lo entendieron, no me gusta mucho. Defensores, reunión. Llegamos al punto de convergencia de todas estas historias con el tema principal de la lucha contra la mano. Aprendemos que Nueva York está amenazada por la mano y sus líderes llamados los 5 dedos. Ahí encontramos a Alejandro Daride, Madame Gao, Bakuto, Murakami y Sowande, cuya inmortalidad depende de una sustancia extraída de los huesos de un dragón enterrado bajo la ciudad. Sí, claramente nos hemos alejado mucho desde la temporada 1 de Daredevil, en fin. Deciden usar lo que queda de esa sustancia para resucitar a Elektra, quien entonces se convierte en el Black Sky, y de iniciar una excavación masiva para alcanzar los huesos del dragón, debajo de Midland Circle, lo que provoca temblores sísmicos que amenazan a toda la ciudad. Y cada personaje va a terminar involucrado en este asunto, lo que finalmente los reunirá. Jessica investiga el asesinato del arquitecto que trabajó en el proyecto Midland Circle, construido sobre el dragón. LeCage, liberado de prisión gracias a Foggy, sigue la pista de una pandilla de Harlem contratada para cubrir las actividades relacionadas con la perforación. Danny Rand ha regresado a Nueva York siguiendo el rastro de la mano desde Camboya. Y finalmente, Matt Murdock se convierte en el abogado de Jessica, quien acaba de ser arrestada. Todos terminan enfrentándose a Elektra, quien ya no recuerda su vida antes de su resurrección. Después de una nueva pelea en el pasillo contra ninjas, finalmente se reúnen en Chinatown, donde Stick les explica la situación. Juntos, descubren que el portal que lleva al dragón bajo Midland Circle solo puede ser activado por los poderes de Iron Fist, lo que de inmediato provoca tensiones entre los héroes. Danny termina inconsciente, y Stick, fiel a sí mismo, decide que es mejor matarlo para evitar que la mano use su poder. Sin embargo, Elektra se le adelanta, lo ejecuta y captura a Danny. Elektra finalmente recupera la memoria y decide decapitar a Alexandra, la líder de la mano, para tomar ella misma el control de la organización. Los defensores, acompañados por Colleen Wing, Misty Knight y Claire Temple, se lanzan entonces en una carrera contra el tiempo para hacer colapsar el edificio sobre los restos del dragón y evitar que la mano destruya la ciudad. En resumen, es una pelea, y Daredevil intenta todo para hacer entrar en razón a Elektra hasta que decide, en un último beso, quedarse con ella mientras el edificio se derrumba sobre ellos. Los defensores han salvado Nueva York y vencido a la mano. El epílogo nos muestra que, aunque se le considera muerto, Matt Murdock ha sobrevivido. Ahora está recuperándose en un convento. Esto nos lleva finalmente a la temporada 3 de Daredevil, la mejor. Daredevil, Fisk y Bullseye. La temporada comienza con la inesperada supervivencia de Matt después del derrumbe de Midland Circle. Gravemente herido, sordo de un oído y totalmente desorientado, es encontrado por unos transeúntes y llevado al orfanato católico donde creció. Es la hermana Maggie quien lo cuida. Y más tarde descubrirá que en realidad ella es su madre biológica, quien lo abandonó cuando él aún era un bebé. Nuestro hijo se parece mucho a ti, Jack. Jack Matt se niega a recibir tratamiento y rechaza totalmente su fe, convencido de que Dios lo ha abandonado. Para él, su vida ha terminado, tanto como Matt Murdock como Daredevil. Mientras tanto, Wilson Fisk colabora con el FBI a cambio de la protección de Vanessa. Gracias a esta información, permite el arresto de todos sus socios criminales. Incluso logra simular una agresión para ser oficialmente liberado de prisión y puesto bajo arresto domiciliario. En un penthouse bajo el estatus de informante VIP del FBI, un penthouse en el que poco a poco retoma sus actividades criminales en secreto, desde una habitación oculta. Esta salida de prisión lleva a Matt a ponerse el traje de nuevo para acabar de una vez por todas con el Kingpin.
Pero durante una visita a la prisión para investigar, Fisk lo llama directamente para anunciarle que no saldrá de aquí, con vida. Amenacé. Y eso es algo que no puedo perdonar. Luego sigue una escena genial de motín en la prisión, de la cual Matt apenas logra salir con vida. Es en ese momento cuando Fisk entiende que Matt no es solo un abogado ciego, sino que también es su peor enemigo, Daredevil. Matt, por su parte, entiende que Fisk ahora controla a varios agentes federales. Uno de ellos es el ex francotirador Benjamin Poindexter, alias Bullseye, un hombre capaz de convertir cualquier objeto en un proyectil mortal. El Rapin va a manipularlo, romperlo psicológicamente, hasta convertirse en una especie de mentor para él. Lo envía a atacar una redacción donde trabaja Karen Page usando el traje de Daredevil. Matt, que llegó demasiado tarde, no logra salvar al informante que debía hacer caer a Fisk y termina siendo acusado del crimen. Así se convierte en el enemigo público número 1. El Rapin ahora controla totalmente a los agentes del FBI encargados de su vigilancia judicial. Finalmente se reúne con Vanessa, quien le anuncia que ya no quiere quedarse al margen. Ahora quiere formar parte plena de su vida, incluyendo sus actividades criminales. Por su parte, Karen enfrenta a Fisk y le confiesa que fue ella quien mató a su mano derecha en la primera temporada. Furioso, Fisk envía a Bullseye tras ella. Matt logra salvarla, pero una vez más es completamente superado por Dex. Más tarde, Matt le revela la verdad a Bullseye. Fue Fisk quien mandó matar a la mujer que él amaba para manipularlo mejor. Dex, completamente destrozado, termina perdiendo el control y decide vengarse. Entonces aparece en la boda de Fisk y Vanessa e intenta matarla. Daredevil interviene y se desata una pelea entre los tres. En una violencia extrema, el Rapin termina rompiéndole la columna vertebral a Bullseye. Matt, por su parte, se ensaña con Fisk, pero logra detenerse antes de matarlo. Eres asesino. Dios sabe que quiero que me ames, pero no logras destruir lo que tengo. Te maté. Los dos hombres llegan a un acuerdo. Si Fisk acepta regresar a prisión, Matt dejará en paz a Vanessa. De lo contrario, él también la hará encarcelar de por vida. Dex, por su parte, se somete a una operación de la columna vertebral, y lo sabemos, él volverá. Aquí es donde terminan las aventuras de Daredevil en Netflix. Pero sus compañeros también tuvieron derecho a varias temporadas. Y seamos sinceros, son claramente menos interesantes que las primeras. Así que les propongo resumirles todo esto rápidamente para poder pasar a lo siguiente: los otros defensores. En la temporada 2 de Jessica Jones exploramos los orígenes de sus poderes. Aprendemos que, después del accidente de auto que mató a sus padres, Jessica fue sometida a una serie de experimentos realizados por la empresa IGH. Ella descubre que no fue la única conejillo de Indias y que su propia madre en realidad sigue viva. Ella también recibió poderes, pero su estado psicológico la convirtió en un monstruo inestable. Al mismo tiempo, Trish, su mejor amiga, se pone celosa de la fuerza de Jessica. Entonces decide consumir la misma droga que Will Simpson en forma de inhalador. Obsesionada con la idea de obtener poderes, secuestra al doctor responsable de los experimentos Jessica para que le aplique el mismo tratamiento. Finalmente, la madre de Jessica, cayendo en la demencia, secuestra a su hija e intenta huir hacia Canadá. Trish las encuentra y las mata a sangre fría. La madre de Jessica es quien decide asumir la responsabilidad de su muerte para proteger a Trish, pero nunca la perdonará. En la temporada 3, Jessica se enfrenta a un asesino en serie llamado Gregory Salinger. A diferencia de ella, él no tiene ningún poder y desprecia profundamente a los seres mejorados, pero lo compensa con una inteligencia metódica y una crueldad extrema. Su enfrentamiento con Jessica representa un desafío inédito para la detective, quien ya no puede simplemente resolver el problema por la fuerza. Al mismo tiempo, Trish se obsesiona totalmente con la idea de demostrar que es mejor que Jessica. Entonces adopta la identidad de la justiciera Hellcat, pero poco a poco cae en el extremismo, asesinando fríamente a los criminales que persigue. Jessica entonces se enfrenta a un dilema moral: dejar que su hermana de corazón limpie el mundo de criminales o seguir sus principios y detenerla ella misma. Cuando Trish intenta asesinar a Salinger, Jessica interviene y le impide cometer un nuevo asesinato. Al final, las entrega a las autoridades y ambas son encerradas en la balsa. Jessica termina la temporada más sola que nunca, pero aún así decide comenzar una nueva vida quedándose en Nueva York. Por su parte, Luke Cage regresa a Harlem en la segunda temporada como un hombre libre e inocente. Y gracias a Foggy Nelson, ahora se ha convertido en una verdadera celebridad en el barrio y ofrece sus servicios como héroe. Misty Knight, quien perdió un brazo durante los eventos de The Defenders, ahora tiene su famoso brazo biónico de los cómics, que le fue dado por Ron Underprice. La amenaza central de esta temporada se llama Bushmaster. Líder brutal de una banda jamaicana, utiliza magia basada en plantas para competir con Luke Cage, llegando incluso a humillarlo públicamente. Luke se vuelve cada vez más agresivo, al punto de alejar a Claire Temple, quien termina teniendo miedo de en lo que se está convirtiendo. Mientras tanto, Maria Dillard abandona definitivamente la política para dedicarse por completo al crimen. Hace eliminar a todos sus rivales durante la masacre en el restaurante Rim.
pero al final es traicionada, arrestada y encarcelada antes de ser envenenada por su propia hija, la misma que suministraba el polvo mágico que usaba Bushmaster. Es en ese momento cuando Danny Rand interviene, formando junto con Luke Cage el famoso dúo de los héroes de alquiler para destruir el laboratorio de Bushmaster. Contra todo pronóstico, María le deja el club Harlem Paradise a Luke Cage. En su testamento, Luke acepta esta herencia y así se convierte en el nuevo padrino del crimen de Harlem. Se posiciona como una especie de sheriff encargado de regular las pandillas, una decisión que lo aleja definitivamente de Misty Knight y de Claire Temple. Por su parte, Danny Rand se enfoca en Chinatown en la segunda temporada de Iron Fist. Tras la desaparición de Kunlun y la caída de la mano, Danny renuncia a su puesto en la empresa familiar. Ahora vive con Colin Wing y patrulla por la noche para luchar contra las triadas. Davos, el antiguo mejor amigo de Danny en Kunlun, considera que Danny deshonra el poder del Iron Fist. Entonces hace todo lo posible por recuperar ese poder que considera que le fue robado. Con la ayuda de la ex prisionera de guerra sokoviana, Mary Walker, también conocida como Tifo y Marie, Takimose Nikera logra atrapar a Danny y realizar un ritual que le permite transferir el poder del dragón a su propio cuerpo. Sin embargo, el punto rojo de Davos demuestra rápidamente que está corrompido e incapaz de controlar ese poder. Entonces comienza una cruzada sangrienta, ejecutando sin distinción a jefes de tríadas y criminales en las calles de Nueva York. Danny, herido, le pide a Colin Wing que se convierta en la próxima Iron Fist. Ella descubre que es la descendiente directa de la primera mujer Iron Fist, la reina pirata de la bahía de Pingai. En un duelo contra Davos, Colin logra finalmente recuperar los poderes del dragón. Su puño entonces brilla con una luz blanca. Davos es arrestado, las tríadas son desarmadas y Colin Wing se convierte en la nueva protectora de Chinatown. Danny, por su parte, se va a recorrer el mundo en busca de la historia de los Iron Fist. La serie termina con una escena bastante improbable, donde muestra su capacidad para canalizar su chi en balas de revólver. Así es, amigo, aquí no hablamos de las series Punisher, ya que no debería aparecer en la temporada 2 de Born Again, y de todas formas no creo que tengan un verdadero impacto en su especial. Y aunque están chidas, no muestran nada que sea realmente determinante para lo que sigue. Es realmente en la temporada 2 de Daredevil donde muestra lo bueno que es. Amigos, por fin es hora de lanzarnos al regreso de Daredevil. En el MCU, el diablo está en el MCU. Acabamos de revivir los eventos del universo de los Defenders, que ocurren entre 2015 y 2018. Hoy lo sabemos, estos eventos son totalmente canon en el MCU, así que llevan directamente a los eventos de Infinity War, lo que significa que estos héroes también sufrieron las consecuencias del snap. En la serie Echo, nos enteramos de que, durante los 5 años que separan Infinity War y Endgame, Wilson Fisk fue liberado de prisión por vicios de procedimiento. Así que el rey no cumplió su promesa y volvió a los negocios. Volvemos a ver a Fisk por primera vez en el MCU, en la serie Hawkeye, en 2021, camisa hawaiana, un tono muy caricaturesco. Todos tuvimos dificultades para entender esta primera aparición, pero Andrew Guest, showrunner de Wonder Man, explicó lo que pasó. Marvel lo habría contactado en ese momento para escribir toda la serie, una semana antes del rodaje. Te voy a enviar 6 episodios. Quiero reunirme mañana para hablar de eso. Empezamos a filmar en Nueva York en una semana y media. Queremos reescribir todo esto y yo dije que sí. Con la indicación de incluir a Wilson Fisk, así que aparece rápidamente antes de que Maya López le dispare en una escena inspirada en el arco de Daredevil, parte de un agujero. En cuanto a la camisa hawaiana, fue Vincent D'Onofrio quien insistió en usarla. Es una referencia a una portada del cómic Amazing Spider-Man Family Business, que él había usado como fondo de pantalla durante años. En fin, en Echo vemos que Fisk se recupera de su operación y desaparece del negocio durante varios meses. Mientras tanto, Vanessa retoma el control del negocio e impone su propia visión. Fisk, por su parte, sigue obsesionado con Maya y finalmente la encuentra. Entonces se enfrenta al nuevo poder de Echo, que lo hace revivir el trauma de su infancia. Marcado por esta experiencia, Fisk regresa a Nueva York con un nuevo objetivo: ser alcalde de la ciudad y acabar con los justicieros que arruinaron su vida. Por su parte, Matt Murdock reaparece por primera vez en el MCU en Spider-Man, Sin Camino a Casa, donde defiende a Peter Parker, frente al Dio. Pero lo que es más interesante aquí es ver cronológicamente el recorrido de Matt desde el final de su serie. Sabemos que él y Fisk sobrevivieron. Con el snap, es mucho más difícil saber qué pasó con los demás personajes. Pero si Fisk regresó al mundo criminal, podemos suponer que Vanessa también sobrevivió. Lo que hace que el trato con Matt quede sin efecto en la serie Echo. Matt sigue activo como Daredevil. Investiga a las pandillas que aún están presentes en Nueva York y se enfrenta a Maya, quien en ese momento trabaja para el jefe. Un año después de los eventos de Endgame, en el otoño de 2024, Murdock defiende a Peter Parker. La serie She-Hulk, por su parte, ocurre durante el verano de 2025. Esta vez no es solo Matt quien regresa, sino Daredevil mismo. Está de paso por Los Ángeles para un juicio, pero también para hacerse un nuevo traje amarillo y rojo, en homenaje a sus inicios en los cómics. En ese momento, parece más feliz y realizado que nunca, incluso llega a desarrollar una relación con Jennifer Walters, pero esa ligereza dura poco.
Unas semanas después, comienzan los trágicos eventos de Born Again. A finales de 2025, Matt se reúne con sus amigos y antiguos compañeros para tomar una copa cerca de sus antiguas oficinas. Foggy está trabajando en un caso donde un informante está dispuesto a testificar contra Vanessa Fisk, pero Benjamin Poindexter, alias Bullseye, también ha regresado. Él mata a Foggy y ataca el bar donde estaba. Matt entonces se pone el traje de Daredevil y enfrenta a Bullseye con todas sus fuerzas, pero el corazón de Foggy se detiene y Matt se quiebra, rompiendo la única regla que siempre se había impuesto. En un exceso de rabia, arroja a Dex desde lo alto del techo destruido, convencido de que la muerte de Foggy es su culpa y que Dex vino a vengarse. Matt decide abandonar el traje. Es en ese momento cuando Cherry, un ex policía que se convirtió en detective privado, descubre que Matt es Daredevil, guarda su secreto y se convierte en su nuevo aliado en las sombras. Pero Bullseye sobrevive y es aquí donde realmente comienza Daredevil. Renacido, Daredevil, renacido. Así que realmente comenzamos la serie un año después, en el invierno de 2026 con el juicio de Bullseye. Tras el testimonio de Matt, es condenado a cadena perpetua. Matt y Karen se reencuentran por primera vez desde la muerte de Foggy, y claramente hay tensión entre ellos. Matt, ahora completamente abogado, ha montado una nueva firma con la exfiscal, Kristen McDuffie. Ahora está en pareja con una amiga de ella, la psiquiatra Heather Glenn, pero sin Daredevil. La ciudad ahora está corrompida por el crimen, cuyo nuevo jefe es Vanessa. En ausencia de Fisk, ella dirige todas las pandillas de la ciudad. Con mano de hierro, aunque solo con un guante de terciopelo, él finalmente ha regresado, pero esta vez con un nuevo plan. Se acabó la criminalidad. Ahora, Fisk se postula para la alcaldía de Nueva York, y a pesar de su estatus de excriminal, es él quien gana las elecciones. Esto lleva a Matt a confrontarlo. Fisk, por su parte, asegura que ahora es un hombre nuevo. But you should know I was also raised to believe in retribution. So if you step out of line, I will be there. Se sella un nuevo trato entre los dos hombres. Daredevil no volverá mientras Fisk se mantenga tranquilo, pero sin Daredevil. Otros justicieros han hecho su aparición, empezando por White Tiger, alias Héctor Ayala. Una noche sin disfraz, defiende a un hombre de una agresión, pero uno de los agresores es atropellado por el metro y muere. Lástima, era un policía corrupto de civil. Oh mierda, eso es una tontería. La versión oficial es que Héctor era el agresor, así que Matt lo defiende y descubre su secreto. Durante su investigación, sorprende a dos policías intentando eliminar a un testigo clave. Entonces se ve obligado a liberar al diablo que lleva dentro y desata su violencia. Para ganar el caso de Héctor, decide revelar su doble identidad al jurado, lo que permite que el hombre salga libre. Solo que, esa misma noche, Tigre Blanco es asesinado en plena calle por un hombre que lleva el símbolo del castigador. Así que Matt va a confrontar a su viejo amigo en una escena increíble. ¿Y ahora qué? Todos los días Bullseye va al comedor, come su porquería. ¿Sabes? Respira el mismo aire que tú respiras. ¿Te sientes bien con eso? Le dieron cadena perpetua. ¿Y qué hay de Foggy? ¿Le dieron cadena perpetua? Frank le cuenta que son policías corruptos quienes usan su logo para hacerse justicia. En ese momento es la sobrina de Héctor, Ángela, quien recupera sus pertenencias personales, incluida la amuleto que le confería sus poderes. Más tarde, ella se convertirá en la próxima White Tiger. Por su parte, Wilson Fisk, recién elegido, lucha contra su naturaleza, solo para ser un buen alcalde, lo que resulta ser más complejo de lo que había imaginado. En su proyecto para la ciudad, intenta rehabilitar el puerto de Red Hook, que desde hace mucho tiempo ha estado abandonado a los negocios criminales. Para lograrlo, intenta conseguir fondos. Pronto se da cuenta de que esas viejas costumbres de Caid le permiten acelerar un poco el proceso. Así es como atrapa a Jax Duquesne, alias Sorman, a quien ya habíamos visto en la serie Hawkeye. De hecho, esa no es la única conexión con el MCU, ya que Matt, en un episodio de relleno, termina colaborando con el padre de Kamala Khan en una historia de robo a un banco. Al mismo tiempo, la influencia de los medios, que es muy importante en las series de Daredevil, se moderniza. Ahora es Bibi Report, quien tiene un papel importante en la cobertura de las actividades del alcalde, un podcast presentado por Bibi Yurik. Como les dije, ella es la sobrina del reportero asesinado unos años antes por el Kite, y utiliza al nuevo brazo derecho de Fisk, Daniel Blake, para obtener información. Daniel, quien más adelante jurará lealtad al alcalde, sin importar lo que le pida, una decisión que Fisk aprueba, convirtiéndolo en su protegido en lugar de aplastarle el cráneo. Porque Fisk poco a poco cae en sus viejos demonios, en una terapia para intentar salvar su matrimonio. Con la doctora Glenn, quien, les recuerdo, es la novia de Matt, Fisk intenta superar la relación que tuvo Vanessa con otro hombre. Durante su ausencia prolongada, ella le hace prometer que no lo matará, y Fisk cumple. Bueno, lo encierra en una jaula, pero no lo mata, porque es la misma Vanessa quien se encarga de eso, uniendo de nuevo a los dos amantes. Durante todo el inicio de la serie, vemos aparecer en la ciudad grafitis en contra de Fisk. Descubrimos que se trata de un asesino en serie que utiliza la sangre de sus víctimas para realizar sus obras. Se hace llamar Muse.
Fisk aprovecha entonces esta oportunidad para crear su nueva unidad de élite, la Fuerza Especial Antivigilantes, compuesta por los peores policías corruptos de la ciudad, una unidad que tiene carta blanca. Mientras Angela sale a investigar a este asesino, es capturada. Matt se ve obligado a ponerse su traje de Daredevil para salvarla. Y como si eso no fuera suficiente, la novia de Matt no solo tiene a Fisk como cliente, sino también a Muse. Mientras ha escapado de Daredevil, busca matarla para realizar su obra maestra final. Daredevil la salva, pero es Heather quien lo mata en contra. Fisk aprovecha este momento para validar su grupo especial, y Heather se vuelve pro Fisk y antijusticieros. Alejando a Matt del lado de Bullseye, Dex es transferido a una unidad peligrosa para ser eliminado. Entonces decide pedirle ayuda a Matt para salir de ahí y le confiesa que el asesinato de Foggy fue ordenado. Matt lo deja en su miseria. Puedo hacerlo por usted. Empezó a pelear contra el tipo, pero Dex logra escapar e intenta asesinar a Fisk. Es en ese momento cuando Matt escucha que fue Vanessa quien orquestó todo, y mientras ella se lo confiesa a Fisk, él salva a su enemigo jurado y recibe una bala por él. Fisk utiliza este intento de asesinato para imponer un toque de queda y tomar el control total de la ciudad. Todos los justicieros deben ser eliminados. Así es como envía a su grupo especial a asesinar a Matt en su casa, a pesar de que él le salvó la vida. Pero afortunadamente, Karen Page, que ha regresado a Nueva York, envía a Frank a proteger a su amigo. Juntos logran escapar y descubren que Vanessa mandó asesinar a Foggy para encubrir sus actividades. En el muelle de Red Hook, gracias a un antiguo decreto legal, se da cuenta de que Red Hook es en realidad un puerto franco de Estados Unidos, que no está sujeto a ninguna ley del territorio, lo que hace que cualquier actividad ilegal en el puerto sea intocable. Sin embargo, después de haber sido baleado con balas de salva, Matt está demasiado débil para hacer cualquier cosa, a diferencia de Frank, quien decide ir a patear traseros. Lo capturan, pero no lo matan, porque todos sus policías lo idolatran. Él les propone unirse a él para hacer lo que mejor sabe hacer. Matar a los malos pero de manera legal, solo que para Castle los malos a vencer son ellos. ¿Qué sabes de mí? ¿Cómo veo el mundo? ¿Sabes cómo veo el mundo? Un montón de payasos, no voy a servir con ustedes. No me voy a molestar en orinarte si estás en llamas, maldito. Entonces lo encierran en una jaula junto con todos los opositores de Fisk. Bueno, aunque no dura mucho ahí porque logra escapar de inmediato, Matt, por su parte, intenta reunir un ejército para vencer a Fisk de una vez por todas. Y aquí es donde termina la temporada 1 de Daredevil, Born Again. Pero entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de este nuevo universo? ¿Street Level? ¿El futuro del Street Level? Les advierto de una vez, aquí es donde realmente entramos en la zona de spoilers, porque me voy a enfocar mucho en los cómics, que inevitablemente serán la fuente de inspiración para lo que viene, así que agárrense o huyan. Aunque la serie se llama Daredevil, Born Again, relacionada con la etapa de Bendis, las temporadas 1 y 2 se inspiran mucho más en otras etapas más recientes del Diablo de Hell's Kitchen. Para empezar con Alcalde Fisk, que retoma la elección totalmente legal de Kahid como alcalde y la cacería de justicieros en la ciudad. Pero también Devil's Reign, donde Fisk enloquece por completo y contrata directamente a los Thunderbolts para cazar a los justicieros de una manera mucho más agresiva. Hasta el final de su mandato, está claro que Born Again seguirá esta dirección. El showrunner, Dario Skardapan, nos informa que la segunda temporada comienza 6 meses después del final de la primera. Volvemos a la confrontación entre Fisk y Murdock en una persecución más íntima que nunca. Ambos retomarán claro su traje, pero para enfrentarse al hombre detrás de la máscara. Dario explica que su principal inspiración es la resistencia francesa. En resumen, comandados oprimidos resisten gracias al coraje y al sabotaje frente a un opresor con medios desproporcionados. Daredevil se convierte entonces en un fugitivo buscado y Matt desaparece para sus seres cercanos. De hecho, por eso lleva un traje inspirado en el Run Shadowlands, un traje negro adornado con la doble D roja. Simplemente es su antiguo traje pintado de negro para representar el aspecto de resistencia en la oscuridad, en oposición al Daredevil rojo, que inspira temor en los criminales. Y parece que esa pintura negra se va deteriorando a lo largo de la temporada, dejando ver poco a poco al diablo que hay debajo. Karen, por su parte, regresa en esta temporada y decide unirse a la lucha. Después de haber sido investigadora, se convierte en combatiente al lado de Matt, y vemos en los avances que no está sola. Angela se convierte en la nueva White Tiger, Swordman, pero sobre todo Jessica Jones también se une a la lucha. Dos visiones se enfrentan, la justicia contra el control. Y Fisk va a hundirse cada vez más. El avance incluso nos muestra una pelea de box. En internet se filtraron carteles anunciando este enfrentamiento como un evento benéfico. Un momento que, según el actor Vincent D'Onofrio, es uno de los puntos de inflexión de la temporada.
porque vemos a Fisk incapaz de contener su furia. De hecho, probablemente sea el inicio de su caída. Fisk se convierte en el arquetipo del poder que pierde el control, tomando decisiones irracionales e impopulares para mantener el control. Todo esto mientras se aísla cada vez más. También vemos, en una escena inspirada en Devil's Reign, que el pueblo neoyorquino va apoyando poco a poco a Daredevil a medida que Fisk pierde el control, poniéndose de su lado con máscaras de Daredevil hechas con lo que tenían a la mano. Una escena que recuerda a la de Spider-Man de Sam Raimi, donde Nueva York se une a Spidey. Pero esa no será la única pelea del Kaid. Dos nuevos personajes creados para la serie van a aparecer. El señor Charles, interpretado por Matthew Lillard, un exagente de la serie. Él no está nada impresionado por Fisk, quien va a jugar con él en el juego de poder. Y la gobernadora Marge McCaffrey, interpretada por Lily Taylor, quien se convierte en una adversaria política dura. Así que Fisk tendrá que luchar en todos los frentes para conservar su poder y la violencia no podrá resolverlo todo. Foggy Nelson, por su parte, sí regresará, pero todo indica que será únicamente en flashbacks. A pesar de todo, su muerte sigue siendo un motor esencial que impulsa a Matt y Karen a actuar. De hecho, entendemos que Matt no solo se va a asociar con aliados, sino también con sus enemigos, empezando por Bull Sayers. Entonces, ¿eso significa que va a caer al lado oscuro? ¿Es posible? En todo caso, parece estar dispuesto a todo para detener a Fisk. Por otro lado, no hay noticias de Punisher, quien parece estar ocupado en otro lugar. Deberíamos verlo en su propio especial, pero de eso hablaremos más adelante. El regreso de Jessica Jones no es algo menor. El showrunner, que trabajó en su serie, explica que ya quería traerla de vuelta desde la primera temporada. Lo propuse en la temporada 1 y no pudimos lograrlo en esa primera temporada. Y ahora estoy muy agradecido porque es mucho más. Encaja mucho mejor con la historia en esta temporada. Pero su regreso en la temporada 2 en realidad tendría más sentido. Y sobre todo, insinuó que todo tendría aún más sentido al final de la temporada. No quiero arruinar nada y no lo haré. Lo increíble es que esa entrada nos lleva a un lugar que ahora nos impulsa hacia adelante, lo cual es genial. Y es ahí donde claramente entramos en la teoría, porque creo que el final de la serie nos llevará al regreso de los otros defensores. Entonces, ya lo sabemos porque los showrunners lo han revelado, esta temporada marca el final del arco político de Fisk. Así que va a perder la alcaldía, pero también sabemos que regresará al MCU de una manera totalmente diferente. Y es ahí donde creo que la serie se va a inspirar en Devil's Reign, pero no solamente. Mike Colter, el actor de Luke Cage, ha estado insinuando su regreso desde hace un mes. Ahora sí creo que es el momento, creo que Daredevil ha vuelto. He tenido conversaciones con Marvel y sí creo que es muy probable que regrese en algún momento, pero no sé cuándo, pero creo que sí lo haré. He explicado varias veces que solo volvería si el personaje evoluciona significativamente en los cómics. Luke y Jessica están en pareja e incluso son padres, y Luke se ve obligado a presentarse contra Fisk para derrotarlo políticamente. Y sí, al final de la serie, él es quien se convierte en el nuevo alcalde de Nueva York. Fuerza en Fisk, al exilio. Y por eso no creo que Fisk vaya a perder por la fuerza. La introducción de nuevos personajes políticos muestra que no estamos en un simple enfrentamiento de bien contra mal, que usa la fuerza, pero que probablemente será desacreditado en su contra. Y eso encaja perfectamente con la dirección a nivel callejero que Marvel parece estar tomando, porque en los cómics, los eventos de Devil's Reign llevan directamente a Gang Wars. La ausencia de Fisk sumerge a Nueva York en una guerra de sucesión. Después de un intento de asesinato contra Tombstone, las pandillas ponen a Nueva York patas arriba, y el alcalde Cage le da 48 horas a Spider-Man para arreglar la situación. Spidey entonces reúne a un equipo de justicieros neoyorquinos para pacificar la ciudad. Y aunque no es exactamente la trama de Spider-Man, Brand New Day, entendemos que Tombstone está bien establecido como el nuevo padrino para la próxima trilogía de Spidey. Y que Nueva York ahora se va a sumergir en un caos criminal masivo, en cuanto al castigador. Aunque no hay una fecha precisa, podemos imaginar que su especial servirá de enlace entre Born Again y Spider-Man, donde acompañará a Peter. Así que podemos suponer que Frank estará plenamente involucrado en esta guerra de pandillas. También sabemos que durante los eventos de Thunderbolt, que ocurren después de la temporada 2 de Born Again, no se menciona a Fisk ni a su fuerza especial, así que podemos entender que han desaparecido por completo. Pero entonces, ¿qué pasa con Daredevil? Es aquí donde todo cambia. El nivel callejero en general ciertamente se dirige hacia los cómics modernos. Sí, pero el showrunner indicó claramente que a partir de la temporada 3 volvería al arco más oscuro de Bendis y Brubaker. Y es ahí donde se pone muy interesante, porque Bendis es el autor del mítico arco de Born Again, ese donde Matt comienza una verdadera caída al infierno. Fisk descubre su identidad, guarda la información, pero decide destruirlo. Más tarde, su identidad termina filtrándose de todos modos. Los medios la difunden y Matt termina en prisión. Ahí es donde comienza el arco de Brubaker, el diablo en el bloque D, donde Matt intenta sobrevivir en una prisión llena de criminales que quieren matarlo. También es ahí donde Foggy es asesinado en la prisión, cuando iba a visitarlo. Un evento que hace que Matt pierda totalmente el control, llevándolo a una furia destructiva.
Entonces, se alía con Fisk para sobrevivir, quien también está en prisión, y Frank decide dejarse encarcelar para ayudar a Matt a escapar. Luego sigue una investigación por toda Europa para encontrar al autor intelectual del asesinato de Foggy, que no es otra que Vanessa. Sí, todo encaja, excepto que ella le revela que en realidad Foggy no está muerto, sino que está retenido en un escondite secreto. Vaya, vaya. Mientras tanto, Danny Rand vuelve a ponerse el traje de Daredevil en Nueva York para proteger Hell's Kitchen e intentar limpiar el nombre de Matt. Con un Daredevil activo y Matt en prisión, surge la duda y finalmente se retiran los cargos. Matt es declarado inocente, y creo que es exactamente hacia donde vamos. Sí, creo que Luke Cage tendrá un papel político. Sí, creo que el final de la temporada 2 llevará a una victoria de Matt, pero también a la revelación de su identidad y a su condena. Y sí, creo que Danny Rand regresará, sin sus poderes, intentando demostrar su inocencia bajo el traje de Daredevil. Y si tengo razón, la temporada 3 finalmente podría llevarnos a algo más que un simple duelo. Fisk contra Daredevil. Aunque la parte donde Fisk y Frank están en la prisión ya ha sido adaptada más o menos. En la temporada 2 de Netflix, la idea general está ahí, sobre todo porque la continuación ya está trazada en los cómics. Todo eso lleva a Shadowland, donde la mano retoma los territorios del Caid, una organización que parece aparecer en la película de Spider-Man y en los cómics. Daredevil acepta convertirse en su líder para poder destruirlos desde adentro y evitar que Fisk tome el control de ese ejército oscuro. Pero eso es complicado, lo hablaremos más adelante, porque aquí claramente me pasé con la duración del video. Por cierto, si les interesan estos cómics, les hice una guía completa de las mejores lecturas de Daredevil para esta serie. Todo está en mi sitio web, lo pueden encontrar en la descripción. En fin, espero sinceramente que este video les ayude plenamente a disfrutar esta nueva temporada de Daredevil, Born Again, que, si hago caso a mi intuición, es absolutamente excelente. Y si apenas me están conociendo, analizo y hago teorías cada semana sobre los universos de superhéroes de Marvel y DC. Así que, si les gustó, suscríbanse, es gratis. Nos vemos todos los domingos a las 4 de la tarde con un nuevo video. Mientras tanto, no olviden ser curiosos, ese es el secreto para ser felices. Chao.